Gloria a Dios. Aleluya. Sí, amados, continuamos. Hemos estado hablando en este tema de mística cristiana. Hemos estado compartiendo experiencias místicas o espirituales. En el video pasado les compartía una experiencia y había dicho que iban a ser dos. Pero bueno, vamos a continuar hoy. Vamos a continuar hoy contando experiencias. Pero antes de comenzar a contar experiencias, quiero aclarar algo de la palabra de Dios. La palabra de Dios está escrita en términos, por decirlo así, terrenales o naturales para acercarla al hombre. Pero realmente ella está hablando de sucesos totalmente espirituales. Eso fue lo que dijo Jesucristo. La palabra que yo he hablado son espíritu y son vida. Así que lo más parecido a los eventos y sucesos terrenales que la palabra tiene no son más que una manera de Dios acercarse al hombre. Porque si Dios hablara en términos espirituales, el hombre no comprendería, porque el hombre no, como hombres no solemos comprender lo que no hemos visto, lo que no vemos, lo que no percibimos. Entonces Dios tuvo que acercar su palabra y hablarla en términos en que el hombre pudiera comprenderlos. De allí que cada vez que leemos la palabra de Dios tenemos que procurar darle el enfoque que le corresponde, que es el enfoque espiritual. Tenemos que comprender que estamos leyendo cosas espirituales, enteramente espirituales, y que se ajustan a un contexto espiritual. Y yo tengo que ser capaz de llevar la palabra a ese contexto. Sí, por eso él decía, el que tenga oídos para oír, oiga. Entendiendo que la palabra no es carne ni sangre ni sucesos terrenales, sino que es espíritu y es vida. Pero ¿de qué aspecto del espíritu me habla la palabra? Yo tengo que tener la capacidad de saber situar la palabra en ese ámbito espiritual y comprender de qué me está hablando Dios. Por eso el que tiene oídos para oír, oiga. Así que, amados, lo espiritual se ha de ajustar a lo espiritual. ¿Sí? Y tenemos que saber situar la palabra en el contexto que le corresponde para poder entender Dios de qué nos está hablando. Si no, vamos a seguir entendiendo cosas terrenales y aplicando la palabra de Dios a cosas terrenales, como se ha hecho hasta hoy. Se entienden pasajes terrenales, que el sembrador salió, se entienden pasajes terrenales y se aplican a cosas terrenales, que uno es el corazón, pero realmente el contexto espiritual, el contenido espiritual, que es lo verdaderamente importante, lo que va a nutrir nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro entendimiento para poder conocer a Dios, lo estamos dejando de lado. ¿Por qué? Porque estamos ajustando la palabra de Dios a sucesos terrenales. Y se está predicando para consolar el corazón, para solventar algún problema en la casa, para darle ánimo al otro, pero realmente el contenido espiritual que esta palabra tiene no se está tocando. Y entonces el pueblo se está quedando sin la verdadera edificación. El intelecto está quedando sin conocer a Dios, lo de Dios. Y entonces es difícil producir un despertar. Recuerde que en esta parte de mística cristiana lo que buscamos es el despertar de la conciencia del hombre, el despertar del espíritu. Que el hombre comprenda quién es, que el hombre comprenda la existencia y cómo él está ligado a la existencia. Que el hombre comprenda que él es uno con Dios y que en él está contenido el universo completo. Que él es el micro de la macro unidad que es el universo. Sí, que el hombre comprenda que es el micro de la macrounidad que es el universo. Y el universo mismo está metido dentro de algo más grande. El Señor Jesucristo lo dijo. Y comprenderéis que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí y yo en vosotros. Pero la gente comprende, escucha esto y lo toma a lo terrenal o a lo que él conoce. Pero el trasfondo espiritual de esto es que nosotros estamos
el universo, este universo que conocemos, está contenido dentro de algo más grande. Pero ese mismo universo está contenido en el hombre. Yo en vosotros y vosotros en mí y yo en el Padre. Entonces, es bueno que comencemos a tratar de contextualizar la palabra, enfocándola en el contexto que ella verdaderamente está explicando y está hablando y está descubriendo. Él dice que son cosas ocultas desde antes de la fundación del mundo, las que él revela en su palabra. Pero para poder descubrirlas hay que llevarlas al contexto de lo oculto, que es lo espiritual. Porque es allí donde verdaderamente la palabra cobra sentido. Y es efectiva y nos enseña y nos instruye y nos capacita y nos revela los misterios que están allí descubiertos desde antes de desde la fundación del mundo, mejor dicho. Pero es para el que tenga oídos para oír, oiga. Y el entendido dice que alcanzará el consejo. Aunque es profunda el razonamiento, pero el hombre entendido alcanzará el consejo. Así que, amados, quiero contarles una experiencia espiritual. Yo les hablé por encima de que la mente es un espíritu que ministra la mente y que nosotros somos llamados a renovar la mente. ¿Sí? Dicen que tenemos la mente de Cristo, pero esa mente de Cristo no viene simplemente así porque somos de Cristo, no. Hay un proceso que hay que sufrir para adquirir la mente de Cristo. Y cuando se adquiere la mente de Cristo, hay otro proceso para establecer la mente de Cristo. Sí, porque ya hay una mente allí empoderada que no se va a querer dejar desplazar así únicamente porque sí, y ella va a ofrecer batalla. Entonces, vamos a sentar base de la mente es un espíritu. Y en el proceso de renovación de mente influyen mucho sus procesos, ¿sí? Y hay muchas batallas por estos sus procesos. Entonces, por ejemplo, yo me encuentro en ese proceso del cambio de mente. Y te puedo decir en cuanto a esto es que no es fácil. No es fácil porque al ser un espíritu tiene voluntad propia la mente. Oiga lo que estoy diciendo. Si tiene voluntad propia, ella puede decidir apoyarte o puede decidir no apoyarte. Ella puede decidir ser tu amiga o puede decidir no ser tu amiga. La mente puede decidir serte fiel o puede decidir serte infiel. Mira bien lo que estoy diciendo. Sí. Y resulta que el enemigo puede acercar y atraer la mente hacia él. O sea, en términos más místicos, hablamos de que, y en términos judíos se habla de que el mal espíritu se atrae a la luna y la contamina. Y por la contaminación de la luna viene muerte a los que están bajo esa contaminación. En este caso, el hombre, ¿sí? Porque es la mente del hombre la que es contaminada. La luna representa aquí, en este caso, la mente. Y hemos estado peleando esta batalla de cambio de mente y todavía no hemos alcanzado esa estabilidad porque cuando pensamos que ya estamos listos, aparece el enemigo y juega hace una jugada y contamina la luna, contamina la mente otra vez y toca volver a empezar el proceso o toca que ella se restaure y se renueve, pero ya después de que se contamina es difícil. Entonces no vamos a entrar en profundidad con esto porque esto no todo el mundo lo maneja. Pero lo que te quiero decir es que la mente puede ser tu amiga o puede ser tu enemiga. Puede ayudarte a alcanzar todo lo que tú quieras porque ella lo puede hacer manifiesto. Sí.
o te puede negar todas las cosas que tú quieres. Y tú vas a trabajar y trabajar y no vas a ver el fruto del trabajo, pero es la mente que no te quiere dar. Como me dijo una vez a mí, yo le estaba diciendo, ¿y qué pasa? Y ella me dijo, no te doy porque no quiero. Sí, en la parte mística llegamos a un nivel en que podemos hablar con la mente. Y esto es bastante fuera de serie. Espero que ninguno se rompa la cabeza. Simplemente lo que usted no crea, no, simplemente no lo crea. Pero tampoco se ponga a romperse la cabeza con lo que estoy diciendo. Eh, el punto es que en este proceso de cambio de mente hay un problema, y es que el espíritu, o sea, cuando el hombre duerme, voy a explicarlo así, voy a entrar a esta experiencia explicando esto. Cuando el hombre duerme, es, el hombre tiene un pregusto de la muerte. O sea, acontece lo que sucede en ese periodo de sueño es que el hombre sufre un pregusto de la muerte. ¿Qué es un pregusto de la muerte? Que el alma abandona el cuerpo. El alma sale. El alma sale y puedes ascender dependiendo de qué tipo de alma, o puede descender, o puede ser entretenida por cualquiera de las plagas que hay allí, espirituales que hay allí en el mundo espiritual, y puede ser engañada. Pero el alma sale, cuando el cuerpo entra en ese estado del receso, el alma sale. Y en ese pregusto de la muerte, ¿por qué? Porque como el alma es de cierta manera un vigilante del cuerpo, cuando el alma sale, entonces vienen malos espíritus a contaminar el cuerpo. Y en ese pregusto de la muerte es que el enemigo aprovecha, es que dice el Señor que no ames el sueño. Dice la palabra que no ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan, dicen Proverbios. ¿Por qué? Es haciendo alusión a esto. Porque cuando el hombre duerme, queda totalmente expuesto a merced del enemigo. Que el enemigo entra, es lo que dice el Señor en su palabra, que un hombre vino de noche y sembró mala semilla en el campo y se fue. Cuando dormían los hombres, lo dice así, o sea, no lo dice explícitamente. Por eso le digo al pueblo que está escuchando esto, que usted tiene que situar la palabra, llevarla hasta que alcance el contexto espiritual. Mire lo que está hablando esta parábola, que el Señor dice que, que, que le dijo el trabajador: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? ¿Sí? Y el Señor le dice: no, un enemigo vino de noche e hizo esto. ¿De noche cuándo? Cuando dormían los hombres. O sea, en el momento del sueño es el momento en que el enemigo tiene la ventaja. ¿Por qué? Como por lo que ya expliqué, porque el hombre sufre un pregusto de la muerte, y en ese pregusto de la muerte el alma abandona el cuerpo y queda el cuerpo a total merced del enemigo. Y viene un espíritu inmundo y contamina el cuerpo, contamina sus manos. ¿Sí? Y es la oportunidad también para que todas las cosas que el enemigo le quiera enviar a uno le lleguen. Cuando usted está acostado, es que le llegan las brujerías, le llega lo que sea que le envíe el enemigo. Él espera, el mejor momento es cuando usted está durmiendo, cuando usted está acostado. ¿Sí? Porque ese es el momento del enemigo, el pregusto de la muerte. En el pregusto de la muerte, allí el que tiene la potestad es el diablo, o la fuerza oscura, porque dice la palabra que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y como usted sufre un pregusto de la muerte, entonces su cuerpo queda a merced del enemigo. El punto es que el alma sale, pero hay un espíritu base que se queda. Hay un espíritu base que se queda, que es el que sustenta el cuerpo. Cuando este espíritu comienza a despertarse, comienza a sufrir el hecho de que el alma se vaya y él quede expuesto, porque él está amarrado prácticamente al cuerpo. O sea, el espíritu que queda está prácticamente amarrado a la carne, no tiene esa libertad de moverse como se mueven los otros sus espíritus que hay dentro. Y cuando hablo de sus espíritus, hablo de diferentes perfiles espirituales que se forman en el hombre con el tiempo. No vamos a entrar a explicar eso porque, bueno. Pero sí. Entonces el espíritu base le toca presenciar
le toca presenciar lo que pasa con su cuerpo en la noche cuando el alma sale. Los espíritus dormidos no se van a dar cuenta de nada y es como si nada hubiera pasado, pero cuando el espíritu, ese espíritu base, se comienza a despertar y comienza a comprender lo que está pasando con él y comienza a comprender que él es espíritu y comienza a vivir esas experiencias espirituales, entonces lo que uno que está consciente ve y vive es tremendo. Entonces yo le decía a mi espíritu ayer, le decía que él era que le tocaba despertarse cuando el cuerpo se acostaba a dormir, porque el Señor dice en su palabra que hay que estar vigilante, vigilar, que hay que velar, ¿sí? Que hay que velar, pero obviamente la carne es débil, la carne tiene un momento, por más que usted quiera estar vigilante, siempre hay un momento en que la carne se va a dormir, pero el espíritu tiene la fuerza, de acuerdo a la palabra dice que la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto, pero que la carne es débil, tiene las fuerzas para seguir vigilante. Entonces yo le estaba explicando eso a mi espíritu. Yo le decía, no, cuando mi cuerpo se acueste y que entre en el sueño al que le toca entrar en vigilia, usted tiene que estar pendiente de que el cuerpo se duerma para usted salir, porque ese es su momento, le estaba explicando yo al espíritu. Y también le pedí el favor a la nueva mente que estamos buscando establecer que no me dejara dormir, que no me dejara dormir, que no dejara que el espíritu se durmiera, porque es difícil para el espíritu comprender que él es el espíritu. O sea, el espíritu base. ¿Por qué? Porque está tan adherido a la carne que él hace, él vive como la carne vive. Eso lo explicaba también en el video pasado. Él aprende a vivir como la carne vive, de tal manera que él se cree carne. Eso fue lo que Dios dijo, no contenderá para siempre mi espíritu con el hombre, porque ciertamente él es carne. O sea, el hombre se adhiere tanto, el espíritu del hombre se adhiere tanto a la carne que él cree que es carne y trata de resolver sus situaciones como la carne lo hace y trata de moverse y movilizarse y vivir como la carne vive y se mueve y no. En el mundo espiritual la movilidad y los accesos a las cosas son totalmente diferentes a como se hacen en el mundo físico. Y eso hemos estado tratando de explicar al espíritu. Entonces yo le estaba dando esa instrucción anoche al espíritu, le decía, cuando mi cuerpo se acueste, que usted que ya se va a entrar al sueño, ese es su momento, aproveche y lo de levántese y haga algo, porque la palabra dice que usted es el más fuerte, que usted, mejor dicho, es el que está dispuesto. Entonces, muestre esa disposición. Y también le pedí a la mente que me ayudara a que el espíritu no se durmiera. Y aquí entramos a la experiencia. Entonces anoche mientras me acosté, mientras dormía, o sea, cuando uno está en ciertos niveles espirituales, el tiempo de entrar al plano espiritual es muy corto. Uno más demora en cerrar los ojos y cuando ya de un momento a otro ya está en el mundo espiritual. Entonces me acosté y cuando de un momento a otro yo siento que me está cayendo agua y está lloviendo y mi espíritu se despertó y se acordó, ¿verdad que yo le dije a la mente que no me dejara dormir? Y ahí se despertó, apenas estaba lloviendo en mi habitación, ¿sí? Era una lluvia espiritual, únicamente me estaba cayendo a mí, ¿sí? Pero yo entendí que fue lo que yo le dije a la mente que hiciera, que no me dejara dormir. Entonces, él se despertó y comenzó a levantarse, porque él sabe que la tarea es levantarse. Entonces intentó levantarse, pero ahí me di cuenta, hay unos agentes que no quieren que el espíritu se levante. Y lo tenían, aparte de que la carne le ejercía resistencia para levantarse, también habían otros espíritus ahí que lo tenían cogido para que no se levantara. Óigase bien de lo que estoy hablando. Sí, esto se vive en el mundo espiritual. O sea, habían otros espíritus que estaban oponiéndose para que el espíritu no se pudiera levantar, porque ellos saben que cuando el espíritu se levanta es otra la situación de pelea, el nivel de batalla ya es diferente, cambia. Porque allí cuando está tirado el espíritu, el nivel de batalla que ofrece es prácticamente nada, aunque pelea. Pero cuando está de pie, las cosas cambian totalmente. Entonces habían unos espíritus allí impidiendo que se levantara mi espíritu. Entonces, en ese forcejeo de mi espíritu con los otros espíritus que lo estaban impidiendo levantarse, ahí yo me desperté
porque fue mucho el movimiento del espíritu, mucho el movimiento físico, y buscó a, y buscó a, y buscó a levantarse con los métodos que hemos estado practicando, que él pudo utilizar, pero no funcionó. No funcionó porque buscó proyectarse, pero no pudo. El punto fue que yo me levanté, reprendí a los demonios, a los espíritus que estaban ahí molestando. Le di gracias a la mente y me volví a acostar. Y cuando me volví a acostar, volví otra vez al sueño espiritual y otra vez otra vez el espíritu se estaba quedando dormido. Se estaba quedando dormido y volvió otra vez el aguacero a mojarlo, pero esta vez cayó un poquito más fuerte. El aguacero era una nube que había allí en el cuarto. Una nube, pero únicamente, como digo, me mojaba a mí y era en el plano espiritual. Eso era para despertarme. Entonces el espíritu entendió, me estaba volviendo a quedar dormido, dijo, y volvió otra vez a tratar de levantarse y la pelea que tienen esos espíritus y que tiene el cuerpo para impedirle levantarse es fuerte. Es fuerte. La verdad es que hasta ahora no se ha podido levantar de allí, aunque los otros entes espirituales que se forman dentro de este cuerpo, los otros perfiles espirituales tienen esa libertad, ellos no se acogen, o sea, no están ajustados a esa ley del espíritu con la carne, porque ellos son unos subespíritus que se forman dentro. Ellos tienen la libertad de moverse, pero el espíritu base no. El espíritu base tiene que romper esos lazos de esas ataduras de la carne para poderse levantar. Pero aparte de que le toca romper esas ataduras, también hay otros espíritus que están dispuestos a impedir que él no se levante. O sea, que lo tienen ahí amarrado. Y es tremendo, o sea, comenzar a descubrir todo esto en, desde la vida cristiana y de la vida espiritual que el Señor Jesucristo nos llama a que experimentemos. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con la mística cristiana. Y como decía, usted no necesita hacer cosas raras, rituales, no. Usted necesita únicamente ajustarse al llamado y buscar, disciplinarse a buscar a Dios, apartándose de todas las cosas que lo distraen de la búsqueda. Dice la palabra que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios, y es una gran verdad, porque 5 horas de, de lectura y de meditación se pueden perder en 5 minutos de contemplar el mundo. Si usted no tiene si su espíritu no tiene la disciplina, ni su mente tiene la disciplina para poder retener. Y aunque tengan la disciplina, si usted contempla mucho tiempo el mundo le va a tomar ventaja. Y por esa contemplación vienen espíritus malignos para filtrar todo lo que usted pudo haber ganado en 5 horas de meditación, en 5 horas de lectura, en 5 horas de búsqueda. Entonces hay que apartarse verdaderamente para alcanzar niveles espirituales de conciencia espiritual que le permiten a uno contemplar el mundo espiritual, poder entrar y poder salir. ¿Sí? Dice que el Señor Jesucristo, cuando subió al monte en compañía de Pedro, Jacobo y Juan, él se transfiguró. Óigase bien de lo que está hablando esto. O sea, hizo que el hombre espiritual, el interno, se manifestara y se sobrepusiera al terreno, al físico, de tal manera que ellos vieron una luz, ¿sí? Que vieron a un hombre luminoso. ¿Por qué? Porque estaban contemplando al hombre espiritual, porque él se transfiguró. Y en esa forma era que andaban Adán y Eva en el principio, antes de que pecaran. Por eso dice que abrieron los ojos de la carne. ¿Por qué? Porque la transfiguración que el Señor Jesucristo hizo se ocultó cuando Adán y Eva pecaron, porque ellos andaban transfigurados. Escuche bien esto. Ellos andaban transfigurados, ellos andaban en el espíritu, ellos andaban en el alma. Pero cuando pecaron, el pecado hizo que Dios apartara de ellos las luces, o sea,
el alma superior, el Neshama, gloria a Dios, el Neshama, y entonces el pecado los degradó. En el mundo espiritual hay una escala, ¿sí? De ciertos grados para allá usted es santo, usted es luz, y de ciertos grados para abajo usted es oscuro, usted está en pecado, o es oscuro, simplemente tiene una mala compañía, ¿sí? De cierto grado hacia arriba comenzamos a iluminar, y de cierto grado hacia abajo comenzamos a oscurecer hasta que nos oscurecemos totalmente. Entonces lo que pasó fue que cuando ellos pecaron, ese pecado los degradó hasta la oscuridad plena, hasta la oscuridad. De allí tuvieron que comenzar a ascender, ¿sí? Pero los bajó hasta el punto que la carne hoy en día oscureció al hombre. Claro que el pecado ha aumentado, también se ha aumentado la oscuridad del hombre, pero eso es lo que acontece cuando uno peca. Dios retira las luces y el pecado te hace descender hasta su nivel, y aún más abajo, y aún más abajo. Entonces, todo esto, amado, es información que esperamos que usted aproveche y entienda que la vida no es simplemente lo que vemos, que hay un mundo más interesante y más extenso y más productivo allí en lo oculto, en lo espiritual. Lo que vemos aquí es cielo y tierra que va a pasar, pasajero, pero lo eterno es perdurable y es para la eternidad. Las cosas, los logros que alcanzamos en lo eterno, en el mundo espiritual, van a permanecer. Es la razón por la que Jesucristo dijo que trabajemos por la comida que a vida eterna permanece, ¿sí? Que hagamos tesoros en el cielo, que trabajemos por lo eterno, porque verdaderamente esta vida física que tenemos ahora es simplemente el principio de la existencia del hombre, mejor dicho, de la existencia, no digamos que la existencia, es simplemente el principio de una vida, ¿sí? Porque el alma del hombre existía antes de que viniera a esta tierra. Nosotros tenemos que comprender que hay un mundo espiritual que descubrir, que es capaz de sustentar este mundo físico. Jesucristo dijo: no juzguéis de apariencia, pero el hombre se ha quedado con la apariencia y no ha querido descubrir lo que está más allá. Y lo que está más allá es lo que sustenta la vida. Gloria a Dios. No trabajéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Así está escrito. Hablando de que el trabajo que verdaderamente es buen remunerado y que paga bien es el trabajo por lo eterno, por las cosas eternas, por lo que podremos sacar de este mundo. Lo único que tú podrás sacar de este mundo es lo que tú aquí, mientras estás en la carne, puedas lograr en el mundo espiritual. Porque esta es la entrada al mundo espiritual. Y con lo que tú te trabajes aquí y produzcas en el mundo espiritual es lo que te va a dar estatus, lo que te va a dar posición, lo que. Pero lo que si entras con las manos vacías y sales con las manos vacías, entonces en el mundo espiritual vas a estar vacío. Y la vida eterna es espiritual. Así que, gloria a Dios. Esta experiencia, cuando alcanzamos niveles espirituales aplicando la vida mística, podemos alcanzar a hablar con el alma, con el espíritu, con la mente, como yo le decía. Le pedí que no me dejara dormir y produjo una nube que lloviera en mi cuarto, que únicamente me cayera a mí, para que yo no me durmiera. O mejor dicho, para despertarme porque ya estaba dormido. Bueno, amados, eso quería compartir con ustedes hoy. Hay otra experiencia espiritual que quiero contarles, pero no la voy a contar ahora, la contaré después.
El punto, amados, es que el mundo espiritual, la vida mística, o sea, la vida cristiana, realmente comienza a tomar, a hacerse fascinante, al menos desde mi punto de vista, cuando comenzamos a comprender las cosas ocultas, cuando comenzamos a vivir lo oculto, cuando comenzamos a enterarnos de lo que está pasando en lo oculto, en lo que está en mi entorno, pero en el otro plano. Y yo puedo comprender por qué me está pasando esto, o por qué me viene esto, o qué es lo que está causando esto en mi vida. Cuando no, cuando ignoramos o cuando estamos, estamos ajenos de la vida espiritual, no sabemos qué está ocasionando, que por qué me pasa esto, por qué lo otro. Pero cuando estamos conscientes del mundo espiritual, dice que lo que se ve es producto de lo que no se ve. Entonces, en el plano espiritual está la respuesta a lo que vemos, a lo que hoy estamos viviendo. Ay, a mí por qué me está pasando esto, por qué tengo problemas económicos, por qué tengo esto. Ah, vaya, miren en el mundo espiritual qué espíritu le está cautivando, qué espíritu le está estorbando, o con quién se está relacionando su espíritu, cuáles son las amistades de su espíritu. Sí, porque hay dos vidas, la vida física y la vida espiritual. Hay una vida totalmente paralela a esta. El espíritu hace vida, ya se relaciona con otros espíritus, y mejor dicho. Así que, amados, experiencias místicas dentro de este tema de la mística cristiana, mística y mística cristiana. Dios les bendiga, esperamos que ustedes compartan esta información. Tal vez para usted no sea significativa, pero para otros sí puede ser muy significativa y de mucha información. Así que le invitamos a que comparta y que se suscriba al canal. Bueno, Dios le bendiga y hasta una próxima oportunidad.